más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Yeah. Estamos hablando en el punto 11 del Catecismo sobre cuál es el fin y los destinatarios de este Catecismo, ¿no? Y se dice que está destinado a ser un punto de referencia para los catecismos o compendios que sean compuestos en los diversos países. Es decir, que este es el Catecismo Mayor, y todos los catecismos que a partir, ¿no?, de su promulgación se redacten, en el mundo entero, tienen que tener, para que sean aprobados por la Santa Sede o por el obispo del lugar, etcétera, tienen que estar, en cuanto a los contenidos, conformados con este catecismo. Esa es la garantía de catolicidad. En la clausura del año sacerdotal hubo una vigilia en la que varios sacerdotes le preguntaban al Santo Padre pues distintas cuestiones, ¿no? Y el Papa, de una manera espontánea, le respondía. Y hubo un sacerdote, el sacerdote africano, que le preguntó al Santo Padre pues precisamente por lo que antes hemos comentado, pues por el sufrimiento que a veces podemos tener, y también los sacerdotes, de ver que existe pues una confusión grande a la hora de decir cuál es la fe católica, ¿eh? Y que a veces pues se confunde entre lo que es la fe católica y opiniones de unos y opiniones de otros, etcétera. Entonces, el Papa, en la respuesta que le dio, se refirió al catecismo de la Iglesia Católica, diciendo que es la regla de nuestra fe. Y le dijo a aquel sacerdote africano, dijo, vamos a ver, la regla de nuestra fe es el catecismo, ¿eh? Entonces, distingamos entre opiniones de unos y de otros y cuál es la regla de nuestra fe. Por lo tanto, digamos que el catecismo, una finalidad que tiene es, la que hemos dicho antes, ¿no?, ser el catecismo mayor, en base al cual se redacten los siguientes catecismos. Pero también otra finalidad que tiene es que un fiel pues pueda decir, bueno, ¿cuál es la fe católica sobre este aspecto o sobre el otro, sobre cualquier aspecto de nuestra fe? Pues puede acceder directamente a saberlo. Bien, pasamos al punto 12. Dice, el presente catecismo está destinado principalmente a los responsables de la catequesis. En primer lugar, a los obispos, en cuanto a doctores de la fe y pastores de la Iglesia. Les es ofrecido como instrumento en la realización de su tarea de enseñar al pueblo de Dios. A través de los obispos se dirige a los redactores de catecismos, a los sacerdotes y a los catequistas. Será también de útil lectura para todos los demás fieles cristianos. Bueno, principalmente se dirige pues a los obispos, porque es verdad que lo han elaborado los mismos obispos. O sea, sabéis que tuvimos la ocasión de explicar cómo había sido elaborado el Catecismo de la Iglesia Católica, y fue una obra colegiada, hecha en comunión entre todos los obispos del mundo, que se les iban mandando pues los borradores de cómo iba su elaboración. Se le pedía a cada obispo que pues si veía cualquier pequeño detalle a corregir o añadir, a simplificar, a lo que sea, que fuesen mandando a la Santa Sede correcciones, etcétera. Y se mandaron muchísimas, ¿no? Pues unas 24.000 entre todos los obispos del mundo. Uno que decía, yo lo pondría de esta manera, yo añadiría esto, añadiría una cita del Evangelio. Y claro, todas esas correcciones de los obispos de todo el mundo se van incluyendo hasta que se hace este catecismo. Bien, lo han hecho los obispos, pero el destinatario primero es el propio obispo. Es el propio obispo, porque es que es muy importante que los obispos, entre nosotros, tengamos encuentros en los que maticemos aspectos determinados, ¿no? O sea, es decir, es muy importante, no porque no tengamos clara cuál es nuestra fe, sino también porque es importante formularla de manera conjugada, ¿eh? Porque a veces se podría suscitar un cierto lío, ¿eh?, si un obispo explica las cosas con unos términos que parece que no se conjugan con el otro, y esto tal, y esto cual, ¿no? Entonces, no. Entonces es muy importante, una de las formas en las que el Espíritu Santo actúa en la Iglesia es también en ese encuentro entre los obispos, en ese trabajo en comunión colegial entre los obispos, en los que mutuamente nos vamos matizando cosas.
¿No te parece que este aspecto de las bienaventuranzas, pues le dice un obispo al otro, pues podría ser mejor explicado por este texto de tal? Ah, pues sí, sería mejor. Fíjate que hay un texto de San Juan Crisóstomo que lo ilumina muy bien. Ah, estupendo. Pues yo conozco otro texto de otro santo que... y así se va conjugando entre todos, obviamente, una sinfonía en la fe. Ese trabajo, ese trabajo se hizo en la elaboración del catecismo. Es posiblemente de los trabajos más importantes que habrán podido participar los obispos, ¿no? Que el Papa consulte a todos cómo vamos a explicar la fe, conforme a la tradición, conforme a la Sagrada Escritura, conforme a los santos padres, conforme al magisterio. Es de las labores principales que habrá podido hacer la Iglesia. O sea, ser capaz de decirlo también con las mismas palabras, para no confundir, para ser pedagógicos, etcétera. Bueno, entonces lo elaboraron los obispos, pero el primer destinatario es el obispo, porque él tiene como misión, una de sus misiones principales, la de predicar la fe, y es importante que lo haga con una regla común. Y al mismo tiempo, con esa regla común, también los catequistas, los redactores de los catecismos, redactan sus catecismos, los sacerdotes predican su fe, predican la fe, las homilías, los catequistas, cuando van a explicar a los niños, o a los jóvenes, o a los adultos, tienen esta referencia, y dice que también puede ser de acceso directo para todos los fieles. Por ejemplo, para todos los oyentes que ahora mismo están... O sea, porque es que también, posiblemente si este catecismo se hubiese redactado pues hace 2 o 3 siglos, no tendría la capacidad de ser recibido directamente por los fieles. Pero es que pues que han pasado, vamos, en estos siglos ha habido un avance muy grande, pues en la cultura media de la población. La población ha crecido mucho en cultura media y eso hace que lo que antes podía ser un contenido difícil de ser entendido, pues por una parte importante de la población, hoy en día pues ya no lo sea. Y este mismo programa del catecismo pues tiene una facilidad pues de poder ser recibido por eso. Primero porque la cultura media de la población pues ha subido mucho. Segundo porque también hay medios de comunicación de acceso directo, ¿no? Que también lo facilitan mucho, pues, como es la prensa, como es también la propia radio, internet, etcétera, lo ayuda mucho, ¿no? Por cierto que el Santo Padre, con motivo de las Jornadas Mundiales de la Juventud a tener lugar en Madrid, bueno, pues ha querido hacer un prólogo a, a un libro elaborado bajo la coordinación del arzobispo de Viena, el cardenal Schönborn, que fue el redactor del Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, pues este cardenal, bajo su auspicio, bajo su supervisión, se ha elaborado un catecismo, o sea, una versión de este catecismo para jóvenes, que se llama Yucat, en todos los idiomas del mundo, ¿no? Bastante amplio porque recoge toda la fe de este catecismo, pero dirigida a los jóvenes, intentando tener un lenguaje joven y intentando responder a las dudas de los jóvenes. Se llama Yucat, y es regalado gratuitamente a todos los jóvenes que participan en las Jornadas Mundiales de la Juventud en Madrid. Está prologado por el Papa. Digamos, es una aplicación a los jóvenes de este catecismo que explicamos aquí. Pues es una cosa preciosa. Yucat son las iniciales de Yud, catecismo de los jóvenes, o catecismo joven, y es un esfuerzo pedagógico de la Iglesia de intentar llegar a quienes tenemos tanto empeño y tanto deseo y tanta preocupación por llegar como son los jóvenes, ¿no? Bueno, pues he aquí otro ejemplo concreto. Pero a mí lo que me parece importante es que, como veis, se nos invita a acceder a las fuentes de la fe. Yo creo que hoy en día, por ejemplo, un católico debería de tener en su casa, yo creo que sin faltar de nuestra casa, la Sagrada Biblia. Eso por supuesto, ¿no? Sagrada Biblia. Hay muchas versiones. Quizás la más popular pueda ser para nosotros la Biblia de la llamada de la Conferencia Episcopal Española, por el hecho de que su texto coincide con las lecturas litúrgicas que se proclaman en la Iglesia, ¿no? La Biblia. Bueno,
segundo libro que no debería de faltar, el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Mm? Creo que se puede pues tenerlo en dos versiones, ¿no? En la versión del Catecismo Mayor o en la versión del compendio, que es con preguntas y respuestas. Esos dos libros no deberían de faltar en nuestra biblioteca católica. Quizás también hay otro que es el misal, ¿eh? Tener el misal en el que tenemos las lecturas de cada día, las que son proclamadas en la liturgia, cuando uno va a la misa dominical y puede seguir con el misal, pues toda la oración de la Iglesia, puede seguir las oraciones colecta, la oración de las ofrendas, puede seguir todo el rito de la liturgia eucarística. Y yo pienso que esos tres libros, fijaros, Biblia, Catecismo, los dos esos son los principales. Y si alguno me da margen a tener alguno más, pues sería el misal. Y para los que también van participando de la liturgia de las horas, que rezan laudes o vísperas, otro libro podría ser el diurnal de la liturgia de las horas, ¿eh? O sea, es decir, la versión para poder rezar laudes y vísperas, etcétera. Creo que es muy importante, pues, acceder, ¿no? Acceder directamente a las fuentes de nuestra fe y tener esa capacidad de beber de esas fuentes limpias. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.